Canal 1. Somos contenido. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Carmen Boto, conductora del programa Enfoque y Estrategia, un espacio dedicado a la gestión de negocios para ejecutivos y también para hablar temas de coyuntura, política, económica y empresarial. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es las campañas navideñas y el presupuesto familiar. Para ello vamos a conversar con el profesor de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, Guillermo Boitano. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Porque ya estamos a puertas de la Navidad y necesitamos saber cómo vamos a emplear nuestros recursos en este momento que estamos en una pandemia, en este momento en que estamos en una coyuntura política difícil en nuestro país. ¿Cómo debemos manejar nuestro dinero, nuestra gratificación familiar? Y para ello contamos con la presencia del señor Guillermo Boitano, docente de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación, para servirlos. Muchas gracias. Bueno, nuestra primera pregunta es acerca de esta coyuntura en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo sugiere utilizar la gratificación de fin de año, ¿no? ¿Cuál deberían ser las prioridades también de los gastos personales y de los gastos familiares durante la época navideña? A ver, como tú lo dices, efectivamente estamos en una situación diferente a como ha sido hasta el año 2019 y una situación diferente desde dos perspectivas. Por un lado tenemos el problema de la pandemia y por otro lado tenemos la crisis económica derivada de la pandemia. Esto ha generado una serie de situaciones caóticas en la economía, claro, incluyendo el empleo. Entonces, digamos así, todos aquellos que tenemos la suerte de recibir gratificación en este fin de año, deberíamos de ser conscientes de algunas cosas. Que, en primer lugar, nada nos garantiza que el próximo año tengamos trabajo. Exacto. Y que por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros vayamos a hacer con ese dinero. Recordando a mi abuelo que siempre me decía guarda pan para mayo, yo creo que lo primero que debemos de hacer nosotros con este dinero extra que vamos a recibir es una parte fraccionarla para cancelar deudas que nosotros podamos tener y que nos estén presionando, básicamente porque las deudas pueden tener altas tasas de interés, claro, sobre todo en el caso específicamente de las tarjetas de crédito, y otra parte reservarla como ahorro del hogar. Yo les sugiero en todo caso a la población que en esta oportunidad seamos mucho más recatados, seamos mucho más ahorradores en esta época navideña y no salgamos como otros años a comprar como locos. Exacto. Necesitamos guardar recursos para ver qué cosa es lo que puede pasar el próximo año y tener esos recursos de soporte para cualquier eventualidad, para los gastos principales que vendrían a ser salud, alimentación, educación y vivienda, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo debemos afrontar la campaña navideña si somos una pequeña empresa, ¿no? Porque también tenemos, ahora con todo el tema de la pandemia han surgido también muchas pequeñas empresas, ¿no? Correcto. Y cómo utilizar esos recursos para poder efectuar sus inversiones. A ver, mira. Más o menos como un pequeño diagnóstico, en el Perú el entretejido empresarial aproximadamente tiene un 95% de empresas MIPES, micro y pequeñas empresas, y que emplean entre el 47 y el 50% de la PEA del país. Representan algo aproximado del 20% del PBI, y el gran problema de estas MIPES es que un promedio de 84-85% son informales. La mayor parte de estas empresas se ubican en el sector comercial, incluyendo restaurantes, ¿ok? Y la campaña navideña es la campaña por excelencia de mayor venta para todo tipo de comercio. Específicamente, por ejemplo, hay algunos que indican que las ventas en Navidad pueden ser 2.5 veces la venta de un mes normal, hay otros que son un poquito más duros y dicen que debe ser alrededor de 3 veces. Entonces, en realidad, la campaña navideña es el fuerte.
pero nos encontramos con una campaña navideña que es particularmente especial, porque venimos de una caída en el empleo de alrededor de 2.1 millones de personas. De acuerdo a un reporte que estaba leyendo de la OIT, decía que el Perú debería estar terminando este año con un desempleo de aproximadamente 1.5 millones, o mejor dicho, que debería terminar el año con 1.5 millones de empleos menos que el año pasado. Oh, wow. Entonces, estamos en una situación complicada. Entonces, probablemente el nivel de ventas que se alcancen en esta campaña no sean similares a los del año 2019. Algunos economistas dicen o prevén que va a ser la mitad o la tercera parte del 2019. Yo espero que no. Yo espero que sea un poquito más, pero definitivamente no creo que sea igual que el año pasado, porque en estos momentos nosotros estamos justamente con esta situación en donde no tenemos la misma liquidez que podíamos haber tenido en años anteriores. Y que por lo tanto esto tiene que afectar. Y ojo, afecta de dos perspectivas: desde la perspectiva del comprador o el consumidor, que tiene menos recursos líquidos, y de la perspectiva del propietario de la MIPE, que no tiene la capacidad financiera como para poder adquirir la cantidad de inventarios suficientes como para poder afrontar esta campaña. Entonces yo lo que les recomiendo a las MIPES es que tengan en consideración básicamente dos factores. En primer lugar, que hagan un análisis, aunque ya estamos sobre la marcha, sobre la campaña, porque la campaña en realidad navideña se está iniciando en octubre aproximadamente. Las compras vienen desde julio a septiembre y en octubre ya estamos iniciando campaña navideña. Yo lo que les recomiendo es que tengan mucho cuidado con el tema de los inventarios, el manejo de inventarios. ¿Okay? El manejo de inventarios es muy sensible porque un exceso de inventarios puede implicar demasiados costos que a la larga pueden afectar la rentabilidad del negocio. Pero un déficit o un defecto en la cantidad de inventarios también puede implicar menor cantidad de ventas, lo que puede afectar los ingresos. Entonces hay que ser muy precavido y muy cautos, exacto, a la hora de definir cuál es el nivel de inventarios óptimo que yo debería de tener con la finalidad de afrontar esta campaña. Y lo segundo que le recomiendo también a las MIPES tiene que ver con el tema de buscar una mayor profesionalización, es decir, que sus decisiones dejen de ser básicamente en función a la experiencia y que empiecen a confiar en análisis de estadísticas previas que ellos pueden tener, porque ellos conocen cuánto venden periodo a periodo y cuánto venden comprar, y esas estadísticas los ayudan a tomar mejores decisiones. Y a eso implica profesionalización. Exacto. Y justamente lo que usted dice, ¿no? Se han creado con esta pandemia nuevos negocios, nuevos pequeños negocios, y también estamos viendo mucho informalidad. ¿Cómo manejar este tema de la informalidad, ¿no? Que va a surgir con mayor porcentaje, me imagino, en Navidad? A ver, mira, la informalidad es un fenómeno no solo propio de la economía peruana. Sin embargo, en la economía peruana se han realizado diferentes estudios, diferentes análisis que tratan de explicar las razones por las cuales esta informalidad se genera. Y tienes de verdad, a la hora que analizas el fenómeno, tienes infinidad de razones, desde las razones de necesito generar dinero para comer, hasta las razones de este es mi medio de vida, dado que no existe institucionalidad suficiente como para que yo pueda decir quiero ser formal. Pero lo que sí hay que reconocer en la informalidad es que es una válvula de escape que nos ha permitido a los peruanos poder de una u otra manera capear crisis. Y este no es, digamos así, no es, exclusividad para este año o para la crisis de 2008. En general, la historia peruana lo que indica es que la informalidad ha sido una válvula de escape para la generación de recursos de población que no tenía la capacidad de poder trabajar formalmente. Entonces, por un lado, muchos lo llaman la maldición, por otro lado, muchos lo llaman la bendición. Exacto. La salida de este tema de la informalidad no es, creo yo personalmente, no está por el lado de law enforcement, o sea, de aplicación de leyes más duras y más fuertes. Yo creo que está más en base a la interpretación de cuáles son las verdaderas causas generadoras del fenómeno y que de esa manera el gobierno pueda establecer políticas públicas que pretendan ayudar a este proceso de conversión a la formalidad. Mira lo que la pandemia ha logrado. Dentro de todo lo malo, lo que la pandemia ha logrado es que muchas más personas hoy, por ejemplo, usen tarjetas de débito. Exacto. Que ese es un
un objetivo que tenía el gobierno desde hace mucho tiempo llamado inclusión financiera. Entonces, desde la misma perspectiva de la inclusión financiera, otro de los objetivos que debería de tratar el gobierno de plantear es cómo logramos que esta gran masa de informales que usan este mecanismo, algunos con la finalidad de poder subsistir, otros como medio de vida común y silvestre, empiecen a entender que la formalidad es el mecanismo que le va a permitir crecer y desarrollarse. Entonces, es un tema complejo que no se va a resolver de la noche a la mañana porque hay temas culturales de por medio que también influencian. Pero lo cierto es que esta válvula de escape nos ha ayudado y nos está ayudando hoy a soportar la crisis que estamos viviendo, ¿no? Exactamente, eso es lo que le iba a decir, ha sido un impacto muy grande la pandemia y bueno, ahora se ha generado, como usted decía, el tema de comercio electrónico, ¿no? Las ventas por estos sistemas de transferencias o estos temas de Yape y estas cosas que se han dado, la gente está comprando, ¿no? Por delivery o productos en esta pandemia incluso. ¿Cómo cree que se va a incrementar esto en Navidad y cree que qué impacto va a tener en nuestra economía este tema del comercio electrónico? A ver, mira, más o menos se estima que el comercio electrónico en el año 2019 representaba $4.000 millones aprox para el Perú. Esto es entre el 1.8 a 2% del PBI. Y definitivamente lo que se había estado observando en el Perú era un crecimiento a tasas de 2 dígitos, más o menos 25 a 30% anual en este tipo de comercio. Increíblemente, aunque razonablemente y racionalmente, durante la pandemia, producto del cierre de toda la economía y producto de este encuartelamiento a las que toda la población se sometió, sí, este negocio ha crecido en 3 meses más del 120%. Wow. Y eso sigue una tendencia. Entonces, ¿cuál es la tendencia que se prevé? La tendencia que se prevé es que por lo menos este año esté creciendo entre un 50 a 90%, dependiendo de los estimados pesimistas y optimistas, y que ese crecimiento se sostenga a lo largo del tiempo, porque de hecho nosotros todavía tenemos mucho espacio para crecer en el e-commerce. Recordemos que internacionalmente las empresas que solo tenían locales físicos hoy están migrando hacia el omnichannel. Eso los marketeros tienen mayor especialización como para poderlo explicar. Exactamente. Y los que tienen e-commerce estaban mutando también al omnichannel, que implicaba que también apertura en locales físicos. Por lo tanto, es una combinación, porque todavía hay un grupo de personas que, de hecho, siguen consumiendo bajo el comercio tradicional, es decir, ir a la tienda y ver, y otras que sí, o sea, de verdad, prefieren 1000 veces entrar a internet, buscar el producto y comprarlo de esa manera. Entonces, creo que es un mecanismo de supervivencia sumamente importante que muchas empresas peruanas deben de adoptar con la finalidad de poder soportar situaciones como la crisis que hemos vivido este año. Claro, esa va a ser la tendencia, entonces, ¿cree usted para el 2021, ¿no? Para el próximo yo año. Creo que sí. Definitivamente es una modalidad que les permite a muchas empresas, si no tuviesen delivery, no tendrían ventas. Si no tendrían ventas, no podrían contratar personal, no podrían pagar planilla, no podrían pagar deuda. Entonces, yo tengo que buscar el mecanismo más apropiado para poder seguir viviendo, para poder seguir subsistiendo, para poder seguir viviendo. Desde ese punto de vista, el comercio electrónico es una alternativa. Hoy hemos visto empresas que tradicionalmente tenían un nivel de comercio electrónico muy pequeño y que ahora venden, pero cantidades que no pensaban que podían vender de esta manera. Por eso te digo, la pandemia lo que nos ha traído es una crisis, pero de todas crisis se aprende y se sacan oportunidades. Exacto. Y eso es lo que ahora los empresarios en general tienen que entender. ¿Cuáles son las oportunidades que esta pandemia nos está dando con la finalidad de poder plantear un esquema sostenible de crecimiento en el largo plazo, ¿no? También en Navidad hay un tema que siempre se da, ¿no? El sentimiento por mantener la alegría familiar, la unión, las compras, los juguetes, la ropa, los niños.
Entonces, creo que la mayoría de familias o de personas hacen uso de sus tarjetas de débito, de crédito, ¿no? Y más aún ahora que no tienen los fondos, ¿no? Para poder comprar quizá los regalos o todas las cosas que se necesitan para Navidad. Entonces, ¿usted cree que los consumidores va a aumentar este tema de tarjetas de crédito? Y también me preocupa el uso de los fondos, ¿no? De jubilación que ahora las familias tienen, como es la AFP, la disposición, la libre disponibilidad, y la ONP también, o incluso hasta la CTS de noviembre. ¿Cree que esta situación va a ser beneficiosa para la economía? A ver, mira, desde el punto de vista financiero, hay un principio básico que nosotros tenemos que entender. Y te lo voy a decir con un ejemplo. Yo no puedo comprar carne pagando un crédito a 12 meses. Eso es imposible. ¿Ok? El principio financiero es: yo debería de endeudarme según el plazo del bien que quiero adquirir. En otras palabras, si yo voy a tomar una casa y quiero usar deuda, bueno, tendré que endeudarme a largo plazo. Pero si yo voy a comprar productos cuya vida útil es muy corta, yo debería hacerlo o con efectivo y no utilizar crédito, o utilizar el crédito, pero utilizar el crédito a una cuota y no más. A mí me da temor el tema de las tarjetas de crédito. Sí, ¿por qué? Claro. Porque en un contexto en donde gente que ha perdido su trabajo en estos momentos no tiene recursos, digamos así, provenientes de remuneraciones, van a usar como sustituto la tarjeta de crédito. Claro. Y ese es el peor, digamos así, la peor forma de endeudamiento que puede existir. ¿Por qué? Porque las tasas de crédito, las tasas de interés de esos créditos son sumamente altas. Y lo único que hacen es perjudicar el futuro. Si a eso le sumo que tengo fondos disponibles de AFP, que tengo fondos disponibles de CTS, lo que estamos haciendo es que en el corto plazo probablemente el consumo aumente, pero estoy sacrificando mi largo plazo. Exacto. ¿Por qué estoy sacrificando mi largo plazo? Porque todo lo que yo utilice de mis fondos de pensiones para consumo presente va a implicar menos consumo en el futuro. Y en el futuro lo voy a necesitar, porque cuando yo me jubile, ¿quién me va a mantener? Exacto. ¿El Estado? ¿Mis hijos? ¿Mis primos? ¿Mis amigos? No. Entonces yo creo que ahí hay un tema de responsabilidad individual. Yo creo que la gente tiene que sentarse y pensar y decir, ok, ¿qué implica para mí hoy retirar los fondos de las AFPs, retirar mi CTS o consumir más con mi tarjeta de crédito? ¿Cuánto va a afectar eso mi futuro? Y eso es, creo, el mensaje principal que yo les daría. Tranquilos, piensen en el futuro, porque de hecho la vida no se nos acaba mañana. Entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer en el futuro. Si tengo hijos, esos hijos tienen que estudiar para que luego ellos puedan por sí mismos valerse dentro del país, dentro de la economía en términos generales. Entonces yo sí recurro a lo que vendría a ser el individuo y decirle, cuidado, piensen las cosas 2 veces antes de hacerlo. Contrólense. Ya vendrán momentos mejores en donde podremos hacer otras cosas, pero hoy contrólense y piensen en el futuro, no solo en tu futuro, sino en el futuro de todos los que te rodean y toda la familia, claro, y tomar las cosas con gran responsabilidad, sobre todo porque se nos viene un año difícil, ¿no? ¿Cómo ve usted el próximo año? Es un año electoral, entonces yo creo que hay que tomar las cosas con calma, ¿no? De hecho, acá cuando converso con diferentes amigos economistas, no nos ponemos nunca de acuerdo, porque hay algunos que tenemos una visión más optimista que otros. Okay. Algunos consideran que dentro de un año, año y medio, probablemente salgamos de este hueco, pero otros consideran que nos vamos a demorar más de 2 años o 3 años en hacerlo. Pero cualquiera que sea el tiempo, como les digo, pero no importa el tiempo, lo que importa es que preveamos que vamos a tener un tiempo más aún de crisis. Y de ese punto de vista, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que antiguamente, me acuerdo cuando yo era estudiante de economía en la universidad, nos decían economía de guerra. O sea, vamos a prepararnos para tener el peor escenario posible, y si nosotros nos preparamos para el peor escenario posible y las cosas marchan bien, seguro que vamos a salir muy bien. Claro. Y si se cumple el peor escenario, igual estamos protegidos. Por eso es que yo apelo a la responsabilidad de las familias
para que entiendan que este tema de la disponibilidad de fondos que tengo en este momento es mi colchón de reserva para lo que pueda ocurrir mañana más tarde. Excelente. Ahora, lo que viene a continuación también es la culminación de una crisis política que de una u otra manera también altera el escenario y mueve muchas de las variables económicas. El tipo de cambio, las tasas de interés, las expectativas respecto de la inflación, etcétera, etcétera, etcétera. Y el próximo año es el año electoral en donde vamos a ver quién nos va a representar nuevamente por 5 años adicionales o 5 años, los 5 años siguientes. Entonces todavía el tema político no está resuelto. Todavía el tema político no está resuelto. Y no sabemos qué va a pasar en estos 8 meses que vienen a continuación. Entonces estamos en una incertidumbre y ante una incertidumbre lo mejor que nosotros podemos hacer es protegernos. Y actuar para con de esta cautela. manera estar preparados. Exacto, toda la cautela del mundo. No hay apuro para nada, todavía. Muy bien, profesor Guillermo Boitano, docente de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Le agradezco muchísimo por esta interesante entrevista, por sus aportes y por su tiempo y sobre todo por los consejos que le está dando a nuestros televidentes. Muchísimas gracias por su participación en Canal 1. Muchísimas gracias a ustedes, con mucho gusto. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Muchas gracias, profesor Guillermo Boitano, docente de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, por los interesantes aportes que nos ha dado y recomendaciones para poder afrontar esta campaña navideña. Debemos actuar con responsabilidad y con mucha cautela porque estamos frente todavía a una pandemia y a un proceso político que todavía se mantiene en incertidumbre y todavía tenemos un año electoral el próximo año, así que mejor pensar bien cómo vamos a manejar nuestros recursos y no dejarnos llevar por el corazoncito y gastar de más. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Los invito a visitar nuestro canal en YouTube, Canal 1, Somos Contenido, y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones de futuros programas. También los invito a visitar nuestras redes sociales. Estamos muy activos en Facebook, en LinkedIn, en Twitter y en Instagram. Ahí va a poder ver toda la programación que tenemos. Y, ¿por qué no?, invitarlos a darnos sugerencias, temas que a ustedes les gustaría que abordemos en nuestra programación. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta otra oportunidad. Canal 1. Somos Contenido.